Muy buenos días a todos. Estamos en el estudio bíblico virtual. El día de hoy es el 28 de junio, año 2020, y soy Jeffrey Lee. Estamos siguiendo con el estudio de trazar bien la palabra. Tenemos un canal en YouTube. Estoy mostrándolo, los bereanos. Y hay una lista de reproducción aquí, estoy mostrándolo, traza bien las dispensaciones. Ok, muy buenos días. 10 grabaciones aquí. Y estamos en estudio número 11. El tema principal de hoy es el siguiente: ¿qué es el hiperdispensacionalismo? Hiperdispensacionalismo. Larga palabra. Perdóname por mi español, pero creo que me entienden. Este estudio va a durar por 2 semanas, entonces el día de hoy es parte número 1 de 2. Debo crédito a Rodney Bolu. Él es un pastor, maestro y predicador. Aquí es su página web y hay ayudas aquí, y uno de ellos es la imagen que estoy mostrando aquí. Okay. Vamos a utilizar la imagen como una guía. Habla mucho. La imagen es un resumen muy bien hecho. Ok, entonces, antes de comenzar, sabemos, hay una frase muy famosa: busca la verdad y la verdad te hará libre. Y además sabemos que el enemigo, el diablo, Satanás, no quiere que logramos entender la verdad. La verdad es una persona, es un nombre, es uno de los nombres de Jesucristo, el Creador y Salvador del mundo. Y el enemigo ha infiltrado todo que es en el mundo, porque Él es el Dios del mundo. Él tiene el derecho ahora para manipular y controlar, engañar a la gente. Entonces, Él no quiere que logramos la verdad. Él infiltrado todo de qué es religión. Pero ahora, gracias a la Biblia pura, en inglés es el King James Version, en español la palabra pura es la Valera 1602 purificada. Estoy mostrándolo aquí. Es la única Biblia pura en español, en mi opinión. Okay, entonces, sabemos que hay más de 1000 versiones o perversiones, mejor dicho, de la Biblia en inglés. Y no debe ser así. Igual que hay más de 1000 denominaciones. Y ni siquiera debe
ser uno, porque solo hay un cuerpo de Dios. Entonces, las perversiones de la Biblia, las denominaciones son creaciones del diablo, en mi opinión. Okay. Entonces, el asunto con la Biblia es un estudio que hemos hecho, pero para aquellos que están escuchando esta grabación, es un estudio súper importante para hacer. Ok, entonces, la imagen está en inglés. No he encontrado ningún maestro que está enseñando lo que estoy enseñando en español. Okay. Seguramente existe, pero no he encontrado ninguno. Entonces, estoy intentando ser mi mejor para poder compartir lo que estoy aprendiendo. Okay. Cómo trazar bien la palabra. Ok, voy a intentar de traducir la imagen. Ok, tiempos y dispensaciones según la palabra de verdad. Y el versículo principal se encuentra en el segundo libro de Timoteo 2:15. Es aquí, en segundo Timoteo 15, ¿ya? Entonces voy a mostrarlo aquí y invitar a alguno de los participantes a ayudarme en leerlo. Ok. ¿Alguien aquí puede leerlo, por favor? Listo. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ok. Eso es el base del tema, cómo trazar bien la palabra. Okay. Entonces, ¿qué más? Aquí hay los 3 periodos del tiempo. 3 periodos del tiempo. A ver si puedo encontrarlo. Okay. Y de un segundo. Okay. Número 1, todos los 3 periodos de tiempo se encuentran en el segundo capítulo de Efesios. Okay. El primero es otro tiempo. En inglés, times past. Okay. Tiene que ver con tiempos pasados. El segundo periodo de tiempo es más ahora, pero ahora. Tiene que ver con el presente, la dispensación de gracia. Y tiene que ver con el programa del misterio para el cuerpo de Dios. Y el tercer periodo de tiempo es los siglos venideros o las edades venideros. Tiene que ver con el futuro. Y todos los libros, los 66 libros de la Biblia, fueron escritos para nosotros, pero no todos fueron escritos hacia nosotros. Nosotros, aquellos que son salvos por el Evangelio de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 a 4,
aquellos que son salvos en la dispensación de gracia, los libros escritos por Pablo, ¿ya? Romanos a Filemón fueron escritos para nosotros y hacia nosotros, ¿okay? Directamente hacia nosotros para guiarnos. Okay. Segundo Timoteo 3, 16 y 17, vamos a leerlo. Segundo Timoteo 3. Segundo Timoteo 3. Ok. Un voluntario, por favor, para leerlo. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Excelente. Y sería un súper buen estudio utilizar la imagen y los versículos y comparar las otras versiones de la Biblia para poder lograr el entendimiento y la seguridad que la Valera 1102 purificada es la palabra pura. Okay. Ese palabra aquí, perfecto, para que el hombre de Dios sea perfecto. Sabemos que hasta el rapto, en lo cual vamos a recibir cuerpos glorificados, que es imposible ser una persona perfecta. Okay, entonces, nuestras almas han sido salvos, han sido justificados, santificados por la gracia de Dios. Entonces, para poder entender la palabra perfecto, es más que nuestra alma es una posesión de Dios, es porque Él lo compró tu alma por su sangre. Entonces, eso es lo que es perfecto. Para nosotros es necesario, importante estudiar la palabra. Aquí. Oh, tengo un segundo. En estudiar bien la palabra, ¿verdad? Para ser informados. Para ser informados. Ok. Sí, seguimos. Ok, entonces, aquí tenemos 4 periodos. Okay. Profecía. Aquí es el libro de Hechos o Actos. Es un periodo de transición entre la dispensación de la ley y la dispensación de gracia. Fue una transición entre el apóstol Pedro de circuncisión y el apóstol Pablo de la incircuncisión. Pablo es el apóstol de los gentiles, el apóstol del cuerpo de Dios, en lo cual no hay ninguna distinción entre judíos ni gentiles. Y aquí, revelación del misterio, y aquí, profecía nuevamente. Entonces, el programa profético para Israel es en un estado de
pospuesto. ¿Okay? Hay un aplazamiento. Y es la razón que el misterio, el cuerpo de Dios, la dispensación de gracia está en medio entre el programa profético para Israel. Ok, aquí tenemos a ver. Okay. Sabemos que hay un versículo que dice, no debemos caminar por la vista, sino por la fe. Okay. Entonces, para Israel, ellos, los israelitas, están caminando por la vista. Pero aquí, para el cuerpo de Dios, nuestro papel es no caminar por la vista, sino por la fe. Pero después del rapto, el enfoque de Dios va a volver a Israel y ellos van a caminar por vista, con la apariencia del anticristo y el profeta falso que va a tener el poder de mostrar milagros, ¿okay? Milagros engañosos. ¿Qué más? Aquí tenemos las figuras famosas como Adán, Noé, Abraham, David, Juan el Bautista, Jesucristo, encima de la cruz y su resurrección, Pedro y los 11, que el Apolo es el pequeño rebaño. Okay. Y tenemos Esteban. En Actos capítulo 7 es una figura súper importante. Entonces aquí se llama el pequeño rebaño o la iglesia de Dios. Y esa iglesia no es el cuerpo de Dios, porque hay muchas referencias de la iglesia en la palabra de Dios. Okay. Y aquí tenemos, a ver si puedo tener si puedo, ya, aquí. Esa es la página web donde la imagen está. Entonces, eso dice las promesas para Israel. Y eso, la caída de Israel, con el rechazo de Jesucristo, porque el deseo de Jesucristo fue que el pequeño rebaño iba a brindar la buena noticia de Jesucristo hacia los gentiles. En el capítulo final de Mateo podemos verlo. Y hasta Esteban fue el último mensajero. Y los judíos, los fariseos, lo mataron. Okay, esa es la caída de Israel.
pero Dios va a volver a trabajar con los judíos, las israelitas, después del rapto, después de la conclusión de la dispensación de gracia. Entonces, en el libro de Actos, podemos ver que ese es un libro de transición. Estoy utilizando mi traductor. Dice aquí que la influencia de creciente de Israel. Entonces, la importancia o la influencia de Pedro, lo cual fue el apóstol de la circuncisión, los judíos creyentes, estaba en descrecimiento, mientras la influencia de Pablo, el apóstol del cuerpo de Dios de los gentiles, estaba creciendo. Okay. Aquí dice capítulo 9 de Actos, y sabemos que eso fue el momento que Dios eligió Saulo, quien es la misma persona que Pablo, Saulo, Pablo, igual. Eso fue la llamada en el camino hacia Damasco. Y ese es el comienzo, el inicio del cuerpo de Dios. Y tenemos los versículos aquí para darnos la prueba. Dios escogió Pablo para ser nuestro apóstol para el cuerpo de Dios. Y el cuerpo de Dios es para todos. No hay distinción entre judíos y gentiles. Okay. ¿Qué más? Okay. Aquí tenemos el evangelio de salvación para la dispensación de gracia. Okay. Entonces, el misterio, Dios le dio a Pablo, directamente a Pablo y a nadie más, 7 misterios. Los 7 misterios. Que nuestra salvación es basada en la gracia de Dios, por fe. Y ni siquiera es la nuestra, es la fe de Cristo. Y nuestra salvación no es basada en ninguna obra nuestra. Tenemos paz con Dios. A la conclusión de la dispensación de gracia es el rapto. Y aquí es el versículo. Hay varios versículos que Pablo escribió sobre el rapto. Uno de los más importantes está en el primer libro de Tesalónicas, capítulo 4, versículos 13 a 18. El rapto no es la segunda venida, no es igual, son distintas. Vamos a
unirnos, el cuerpo de Dios va a ser adaptados y reunir con Dios en las nubes. Okay. Y después el anticristo va a revelarse y el mundo va a tener 7 años. Esa es la 70ª semana de Daniel, un periodo de 7 años. Aquí hay versículos, Mateo 3, versículo 7, capítulo 9 de Daniel, capítulo 30, versículo 7 de Jeremías. Y después, en el final de los 7 años, es la segunda venida de Jesucristo, en lo cual Jesucristo va a reinar. La rey de los reyes va a reinar sobre la tierra. Tenemos Zacarías, creo que es el nombre del libro, capítulo 14, versículo 9, y el segundo libro de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Y será el reino milenial. Jesucristo va a sentarse en el trono de David en Jerusalén por 1000 años. Mateo capítulo 25, versículo 34, Mateo capítulo 6, versículo 10, Daniel capítulo 2, versículo 44. Después es el juicio del trono, el gran trono blanco. Revelación 21, versículo 1. Y además Revelación 20, versículos 11 y 15. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12. El juicio. Ok, ¿qué más tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5 referencias hacia el reino. Denme un segundo para encontrar. Ok, la primera referencia es el reino profetizado. La segunda es el reino a la mano. La tercera referencia es el reino ofrecido. Luego, el reino pospuesto. Después, el reino establecido. O el cumplimiento del programa del reino. Ok, entonces, con el cronograma, eso es un cronograma, y la imagen es un cronograma. La primera referencia al reino profetizado, Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel fue escrito muchos años antes de la primera venida de Jesucristo, creo que como 600 años. Okay, entonces, esa es la primera referencia al reino profetizado. Aquí, el reino a la mano, en Mateo capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17, capítulo 10, versículo 7. Ese es el periodo
del ministerio de Jesucristo, incluyendo Juan el Bautista, la vida y el ministerio de Jesucristo, la crucifixión y el entierro y resurrección de Jesucristo. Entonces, eso fue el reino a la mano. Y el reino ofrecido es en Actos, capítulo 1 a 6, capítulo 3, 9, 19 y 20. Entonces, vuelvo a decir que el deseo de Jesucristo fue que el pequeño rebaño, los judíos creyentes en Jesucristo, el deseo de Dios fue que ellos iban a brindar la buena noticia hacia los gentiles, pero lo rechazaron. Okay, pero eso fue el periodo del reino ofrecido. Podemos ver que durante ese periodo que comenzó con Jesucristo, comenzando su ministerio con 30 años de edad, que el final de los evangelios, por ejemplo, Mateo, que Dios escogió Pedro para ser el apóstol de la circuncisión. Y ellos, para ser justo con Dios en aquel periodo, fue necesario obedecer la ley, los 10 mandamientos y más, y creer que Jesucristo fue el Mesías. Fabi, ¿puedes poner tu micro en modo mudo? Silencio, por favor. Gracias. Ok, entonces, la referencia es en el segundo capítulo de Galatas, versículo 7. Y allí, en el mismo versículo, nos encontramos la distinción entre la llamada de Pedro y la llamada de Pablo. Okay. Pablo fue llamado para el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de gracia. En capítulo 20, versículo 24 del libro de Actos o Hechos. Que la dispensación de gracia es la cuarta referencia del reino, el reino pospuesto. Romanos capítulo 11, versículo 25. Okay, ese es uno de los misterios que Dios le dio a Pablo. La ceguera de Israel. Después, el reino establecido, el cumplimiento del programa del reino. Aquí. Revelación capítulo 11, versículo 15. Revelación capítulo 20, versículos 4 a 6. El juicio del gran trono blanco además está
o periodo. Después está en Efesios capítulo 1, versículo 10. Ok, entonces aquí en este lugar o porción de la imagen tenemos referencias en Romanos. Okay. En capítulo 1, la referencia es Génesis hacia Malachi. A ver, ¿cómo puedo traducir el libro de Malachi? Se llama Malaquías. Malaquías. En Romanos capítulo 15, versículo 8, la conexión es los libros Mateo hacia Juan. Y tenemos el libro de Hechos o Actos. La gran transición entre la ley y la gracia. En Romanos capítulo 11, versículo 13, la conexión con los libros son Romanos a Filemón, los 13 libros escritos por Pablo. En Romanos 11, versículos 25 hacia 29, la conexión con los libros son Hebreos hacia Revelación o Apocalipsis, otro nombre. Ok, tenemos aquí los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estos libros tienen una mirada, una vista de Jesucristo. Mateo es una vista de Jesucristo como el rey. En Marco, una vista de Jesucristo como el servio. Creo que es la palabra. Servidor. Marcos es Jesucristo como el servidor. En Lucas es una vista de Jesucristo como un hombre con carne y hueso. Y Juan es una vista de Jesucristo como Dios. Hechos es un libro de transición. En los 13 libros de Pablo, Romanos hacia Filemón, Filemón, hay 4 temas. Número 1 es la cruz. La segunda tema principal es la iglesia. Okay. O el cuerpo de Dios, mejor dicho. Y la tercera es la venida. La segunda venida de Jesucristo. Antes de la segunda venida es el rapto. Y la cuarta tema principal es congregación. El primer asunto, la cruz, se encuentra en Romanos, en el primer y segundo libro de Corintios y en el libro de Gálatas. Y tiene que ver con fe. El segundo asunto o tema principal, la iglesia o el cuerpo de Dios, se encuentra en Efesios, Filipenses, Colosenses. Y el tema es amor.
en la segunda venida está en el primer y segundo libros de Tesalonicenses. Y el asunto es esperanza. El cuarto tema principal, congregación, se encuentra en el primer y segundo libros de Timoteo, en Tito y Filemón. Tiene que ver con, tengo que traducir. Tiene que ver con el compañerismo. Esa imagen es súper bueno para poder entender y trazar bien la palabra. El Evangelio de Salvación, el Evangelio de Cristo para la dispensación de gracia se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. Y entonces, vamos a leerlo. Ay. Okay. ¿Otro voluntario, por favor? ¿O lo mismo, Marta? Empero os declaro... Hágale. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Gracias, Magdalena. Ok. Dios, a través de Pablo, nos dice su voluntad para nosotros. Es en 2 Timoteo 2:15. Hemos leído eso. Es estudiar con diligencia y trazar bien. ¿Ya? No más fácil que hago eso. Más fácil que hago y utilizo la traductor de luchar con mi Spanglish. En vez de eso, okay. No podemos confiar en los pastores, maestros, los comentaristas bíblicos, bien conocidos o respetados, si realmente queremos entender la Biblia y la voluntad de Dios. Por lo tanto, el mandamiento en el segundo de Timoteo 2:15 es estudiar con diligencia. No estoy diciendo que no hay ningún maestro bueno. Hay, pero son pocos. Okay. Tampoco podemos confiar en las notas escritas en las Biblias. Son inútiles. Debemos confiar en la palabra puro de Dios. En español es la Valera 1602 purificada. Una vez que logre sana doctrina,
muy probablemente será acusado falsamente como pasó Jesucristo. Probablemente los cristianos te van a acusar falsamente que eres un hereje. Y debemos recordar que el enemigo, cuando el enemigo quiere engañar o lastimar, él va a utilizar otras personas para hacer eso. Dentro de la iglesia. Y dentro del mundo del cristianismo, desafortunadamente, hay muchas personas enseñando falsa doctrina. Doctrinas de demonios. Ellos son potenciados por espíritus seductores. Desafortunadamente, la mayoría de los pastores, maestros y creyentes, igual que usted y yo, han sido contaminados con falsas doctrinas. Cuando el enemigo o cuando alguien quiere engañarnos o asustarnos, a no estudiar bien, con diligencia. Cuando alguien no está de acuerdo con doctrina sana, normalmente a menudo se involucraran en tácticas para marginarte, vilipendiarte y avergonzarte. Crearán nombres para etiquetarte como un hereje para creer la verdad. Igual como Jesucristo. ¿Qué pasó con él? Un nombre que ellos van a utilizar para acusar falsamente a aquellos que están trazando bien la palabra es que eres un hiper dispensacionalista, como una mala persona, ¿ok? Eso es así. Entonces, si realmente quieres seguir la voluntad de Dios en 2 Timoteo 2:15, estudiar con diligencia, etc. Tienes que ser preparado de ser acusado falsamente. Y muchas veces dispensationalist va a decir que eres una hiperdispensacionalista. Ok. Igual en la comunidad de personas que están intentando de trazar bien la palabra, igual algunos de ellos van a acusarnos falsamente. En la mayoría de las veces cuando alguien
te acusa falsamente de algo, son ellos mismos quienes están cometiendo el crimen. Entonces, ok. ¿Qué es una dispensación? Estoy diciendo todo eso porque en la semana pasada descubrí que solo hay 5 dispensaciones en la Biblia, bíblicamente. No 7, no 8, ni 9. Fue un error inocente. Y igual es un ejemplo de cuán difícil es encontrar la verdad. No es imposible, pero es otro ejemplo de la importancia de 2 Timoteo 2:15. Estudiar con diligencia la palabra de verdad para trazarlo bien. ¿Okay? Esta semana y la que viene y probablemente otro, vamos a estudiar las 5 dispensaciones, los 5 dispensaciones bíblicas. Ok, ¿qué es una dispensación? Un conjunto de instrucciones dadas por Dios para la obediencia del hombre durante un periodo específico de tiempo. Desde una perspectiva bíblica, hay solo 5 dispensaciones en la Velada 102 purificada, en King James Version en inglés. Desde una perspectiva bíblica, hay 3 periodos de tiempo. Y las 5 dispensaciones se ajustan al marco de estos 3 periodos de tiempo. Ojalá esta traducción es buena, que me entienda. Al final de una dispensación y al comienzo de la siguiente dispensación, hay un periodo de tiempo que es como una transición. ¿Okay? La transición es como un periodo de superposición que marca el final de una dispensación y el comienzo de la siguiente. Un gran ejemplo es el libro de Hechos, que es un libro que marca, que destaca la transición entre la ley y la gracia. Okay. A ver, mejor así. ¿Qué edad tiene el dispensacionalismo? Tiene al menos 6,000 años de antigüedad, como desde la creación de la Tierra, del planeta. Sin embargo, les presento que es aún más antiguo que eso, ya que es tan antiguo como Dios, y Dios es eterno. Dios siempre ha sido un dispensacionalista, siempre. Es parte de su carácter. Una pregunta es, ¿eres tú una dispensacionalista? La mayoría de los creyentes, lo sepan o no, son dispensacionalistas. La prueba, la mayoría de los creyentes no realizan sacrificios de animales para
expiar sus pecados. Interesante punto de vista, ¿no? En la Biblia hay dos grupos de personas. A lo largo de la Biblia encontrarás dos grupos principales, judíos y gentiles, las israelitas y lo demás. Dios ha hecho muchas promesas condicionales a estos dos grupos de personas. Okay. Hay dos preguntas principales. Pregunta número 1. ¿Perteneces al grupo con el que Dios está hablando en el versículo que estás leyendo? ¿Perteneces al grupo con el que Dios está hablando? Si estás leyendo Romanos de Filemón y si eres salvo, perteneces al grupo, porque el grupo es el cuerpo de Dios. Okay. Segunda pregunta, ¿has cumplido la condición para que la promesa será entregada? ¿Has cumplido la condición para que la promesa será entregada? Porque muchas de las promesas, o creo que casi todos o todos, las promesas son condicionales. Ok. Para poder dividir y trazar bien la palabra, parte de eso tiene que ver con no reclamar promesas que no fueran destinadas a ti, que no fueran escritos para ti, para mí. Si reclamamos promesas que no estaban destinadas a nosotros, Dios lo llama este acto, manejar la palabra de Dios con engaño. Tenemos esto en 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4:2. Vamos a leerlo. 2 Corintios 4:2. 2 Corintios 4, versículo 2. ¿Un voluntario, por favor? Marta, Magdalena, abrir tu... Ya, adelante, por favor. 2 Corintios 4:2. Antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, mas por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Perfecto. Excelente. Y muchos de los pastores famosos con iglesias gigantescas están haciendo eso. Un ejemplo es el libro de Santiago. Inocentemente, muchos de los creyentes, yo era uno de ellos, así recién. Yo estaba leyendo el libro de Santiago, si fuera escrito así a mí. Pero no, vamos a leerlo. Santiago, capítulo 1. Este es un gran ejemplo de la importancia
Ok, el nombre del libro es Jacobo, Jacobo, o Santiago en otros, las perversiones de la Biblia. En el primer versículo dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están esparcidas. Saludos. Allí, en el primer versículo, es muy obvio. La audiencia y que este libro fue escrito para los judíos, las israelitas, no para el cuerpo de Dios. El cuerpo de Dios no es una de los tribus, de los 12 tribus de Israel. Entonces, el libro de Jacobo fue escrito para Israel, los judíos, no hacia nosotros, el cuerpo de Dios. Pero es bueno estudiarlo, siendo el cuerpo de Dios. ¿Okay? Y cuando afuera de Romanos y Filemón, si estamos leyendo un versículo, por ejemplo, en Santiago, y si el versículo está contra de lo que Pablo escribió en Romanos y Filemón, ya sabemos que no es escrito así en nosotros. ¿Okay? Pero si el versículo, el mensaje está en acuerdo con Pablo, podemos utilizarlo como si fuera escrito así en nosotros. El punto es aquí. Que por lo tanto los miembros del cuerpo de Cristo no podríamos tomar ninguna de las promesas ni mandamientos del libro de Jacobo o Santiago y reclamarlos para nosotros mismos. Ese es el punto. Ok, un ejemplo. En Santiago, Jacobo 5:16. 5:16. 5:16. ¿Un voluntario, por favor? Dice así: confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Esa es una promesa aquí, especialmente esta parte, para que seáis sanos. Es una promesa condicional de sanación, una promesa condicional. Pero sabemos con el cuerpo de Dios no es igual, que muchos miembros del cuerpo de Dios, aunque están confesando sus faltas unos a otros y aunque están orando fervientemente, que no están siendo sanados. ¿Ya? Igual como capítulo 28 y 29 de Deuteronomio, en lo cual hay las promesas por obediencia y maldiciones por desobediencia. Ok. Allí, en esa dispensación que no es la dispensación, no era la dispensación de gracia, la promesa condicional fue sanación por obediencia.
o maldiciones por desobediencia. Que otro, segundo Santiago 17:20, eso es grande. Eso va a ayudarnos mucho. Segundo capítulo de Jacobo 17-20. ¿Alguien? Dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta por sí misma. Mas algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Mas, hombre vano, ¿quién eres? ¿Quieres saber que la fe sin las obras es muerta? Interesante. Entonces, vamos a comparar estos versículos. Ya sabemos que el libro de Jacobo no fue escrito hacia el cuerpo de Dios, porque aquí hay mandamientos. ¿Okay? Fe solo no es bueno, dice eso. La fe sola. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios es un libro escrito por Pablo, el apóstol del cuerpo de Dios. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Alguien? ¿Marta? Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Okay. Entonces, esos dos versículos están totalmente contra uno a otro. La Biblia no tiene ninguna contradicción. La que la Biblia tiene es dispensaciones. Y vamos a continuar estudiando las cinco dispensaciones. Ya sabemos mucho, pero creo que tenemos concluir la sesión el día de hoy y vamos a seguir en la semana que viene. Voy a parar la grabación y abrir los micrófonos para los que están asistiendo el estudio conmigo esta mañana.